Buenas a todos, os doy la bienvenida a nuestra inmersión profunda de hoy. Ya sabéis, donde cogemos un montón de información, la procesamos y os la presentamos de forma que sea fácil de digerir sin perder ni un ápice de profundidad. En esta ocasión nos adentramos en el oeste americano, pero no en el típico western de siempre. No. Aquí tenemos tragedia, traiciones amargas y una persecución sin tregua. Y todo ello en escenarios variados con personajes que tienen motivaciones muy distintas, cada uno enfrentándose a situaciones límite. Nuestra misión en esta inmersión es intentar comprender esos conflictos, ver qué impulsa a cada personaje y cuáles son esos momentos clave que marcan su destino. Totalmente. Estamos ante un tejido de historias donde la pérdida y dolor son una constante, ¿no? Veremos cómo las decisiones de los personajes, junto con las circunstancias que les rodean, convergen en puntos de máxima tensión de desolación. Y cómo la búsqueda de justicia, el peso de la familia y el instinto de supervivencia son las fuerzas que impulsan a nuestros protagonistas. Vale, pues empecemos por esa historia tan sombría que rodea a Pete y a las acciones de Renaud y Teona. Hay un detalle al principio que te golpea, ¿no? La observación que hace el detective sobre el niño fallecido. Dice que se parece más a un cuervo que a un comanche. Y eso, inmediatamente, te sugiere algo terrible. Que la persona a la que se buscaba, presumiblemente Teona, en realidad estaba intentando conseguir agua para el niño. ¿Qué nos dice esta imagen inicial? Pues mira, yo creo que es crucial notar esa inversión de roles que se nos presenta ya desde el inicio, ¿no? La persona que se considera una amenaza, Teona, en realidad está actuando con compasión, cuidando del bienestar del niño. Y eso nos obliga a cuestionar nuestras primeras impresiones, a entender que la separación entre buenos y malos no siempre es tan clara como parece. La búsqueda de agua en ese entorno hostil subraya una necesidad básica y un acto de protección inesperado por parte de quien se percibe como peligrosa. Y luego tenemos al padre Renaud, ¿no? Un personaje que parece estar debatiéndose consigo mismo constantemente. Su objetivo final es llevar a Teona ante la justicia por lo que él considera sus crímenes. Pero los asesinatos de la gente le provocan una profunda angustia. Vemos a un hombre que a ojos de muchos podría ser responsable de la muerte de varios, casi un símbolo de la opresión, pero al mismo tiempo se niega a apoyar la decisión de Kent de mantener a Teona prisionera. ¿Cómo podemos interpretar esta contradicción en su personaje? Es que ahí se plantea una cuestión fundamental sobre la justicia, ¿no? Y sobre qué métodos se justifican para alcanzarla. Renaud parece debatirse entre si el fin justifica los medios. Y su rechazo a la brutalidad de Kent, incluso compartiendo el objetivo de capturar a Teona, nos muestra una complejidad moral muy interesante. No es un villano unidimensional, sino alguien que lidia con las consecuencias de sus propias acciones y las de otros, en su búsqueda de lo que él considera correcto. Esa tensión interna llega a un punto crítico cuando Renaud decide despedir a Kent, poniendo fin a esa campaña de violencia. Poco después, Teona y Runs His Horse ven aves sobrevolando en círculos un lugar apartado y temen lo peor para Pete. Al acercarse, descubren su cuerpo sin vida junto al de Kent. Sienten una profunda tristeza por la pérdida del amigo de su hija, pero también cierto alivio a comprobar que la gente ya no está. Una mezcla amarga de emociones, ¿no? Totalmente. La muerte de Pete es una tragedia innegable, pero la partida de Kent representa un respiro ante la amenaza inmediata. Sin embargo, la sensación de alivio es efímera. Renaud, que permanece oculto, se comunica en secreto con Teona para informarle de que en ese paraje desolado no va a ser posible darle a Pete un entierro apropiado según sus costumbres. ¿Qué crees que le lleva a Renaud a esa comunicación secreta? Esa comunicación precisamente genera una creciente inquietud en Runs His Horse, que intuye una presencia oculta, hasta que finalmente descubre a Renaud. En un momento de desesperación, de rabia, Runs His Horse intenta usar el arma de Kent contra el sacerdote, pero Renaud reacciona rápido y lo neutraliza. Ahí vemos cómo la desconfianza se convierte en un arma poderosa. Exacto. La presencia de Renaud, aunque quizá motivada por un retorcido sentido del deber o incluso culpa, solo sirve para exacerbar la tensión y alimentar la desconfianza. Runs His Horse, lógicamente, ve en él una amenaza constante para Teona y su propia supervivencia. Su intento de usar el arma de Kent refleja la desesperación de proteger a su familia por cualquier medio. El enfrentamiento llega a su punto álgido cuando Renaud le pide a Teona que busque el perdón. Su respuesta es un no rotundo. Ella no siente que haya hecho nada lo suficientemente grave como para necesitar perdón. Es más, le exige a Renaud una disculpa por su comportamiento hacia los niños indígenas en la escuela, incluyéndola a ella. ¿Qué revela este intercambio sobre la relación entre ambos? Lo que me parece crucial aquí es el contraste entre la petición de perdón de Renaud y la exigencia de disculpas por parte de Teona. Revela dos visiones completamente opuestas sobre el sufrimiento y la responsabilidad. Teona no se considera únicamente culpable, sino también víctima de un sistema opresivo y de individuos como Renaud. Su demanda de una disculpa directa por el daño causado en la escuela pone de manifiesto las heridas profundas que aún perduran. Incapaz de convencerla, Renaud toma una decisión sorprendente, que aclara que la remita a Dios.
La reacción de Teona es inmediata, violenta, visceral. Lo apuñala repetidamente y luego lo remata con un disparo. Y así, a pesar de haber perdido a su familia y de luchar por sobrevivir en un entorno hostil, Teona logra escapar de sus perseguidores. ¿Qué implicaciones tiene este acto final de Teona? Pues si lo conectamos con una visión más amplia, lo que vemos es la brutalidad, la desesperación que definen este contexto. La pérdida y la violencia son elementos omnipresentes y las decisiones se toman en momentos de extrema presión, a menudo con consecuencias trágicas. La huida de Teona, aunque sea un acto de supervivencia, de resistencia, está profundamente marcada por la pérdida y el trauma. Su rechazo al perdón y su acto de violencia final señalan una ruptura total con el pasado y una lucha por un futuro incierto. Cambiando radicalmente de escenario, nos trasladamos a la historia de los Dotton y la amenaza que se cierne sobre ellos. Cesar Dutton está en camino para reunirse con su familia, y su inminente llegada genera sentimientos encontrados durante una cena con Sam Davis y su familia. Hay consuelo, esperanza por su regreso, claro, pero también una inquietud palpable. ¿Por qué esa mezcla de emociones? Es que la llegada de Spencer, el hijo pródigo, debería ser motivo de celebración, de alivio para una familia que ya ha enfrentado muchas adversidades, ¿no? Sin embargo, en este contexto de peligros crecientes, de enemistades, su regreso se percibe también como un factor de incertidumbre. La familia Dutton ya está lidiando con sus propios desafíos, y la noticia de que Donald Whitfield tiene intenciones letales hacia Spencer añade una nueva y peligrosa variable a la ecuación. Jacob Dutton, el patriarca de la familia, percibe rápidamente el peligro y da instrucciones precisas a Jack Dutton y a Zen para que protejan a Cara y Elizabeth mientras él se dirige a Livingston para recibir a Spencer. Pero, mientras tanto, Banner Creighton está llevando a cabo sus propias investigaciones sobre el recién llegado. Descubre que Spencer es un reconocido cazador de leones y un héroe condecorado de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo altera este descubrimiento los planes de Banner? Banner ve en Spencer una amenaza directa y significativa para sus planes de apoderarse del rancho Dutton en colaboración con Donald Whitfield. La reputación y las habilidades de Spencer como guerrero representan un obstáculo considerable que necesita ser eliminado antes de que pueda reunirse con su familia y fortalecer su posición. Por esta razón, Banner ordena a sus hombres que intercepten a Spencer en la estación de tren antes de que pueda llegar a Yellowstone. Su plan es claro, despiadado: eliminar la amenaza principal primero y luego ocuparse del resto de los Dutton. Paralelamente, Banner se reúne con Donald Whitfield, quien se muestra preocupado por el acoso que está sufriendo Mabel. ¿Qué papel juega esta preocupación de Whitfield en sus planes conjuntos? Lo interesante aquí es la dinámica que se establece entre Banner y Whitfield. Aunque comparten el objetivo de controlar el rancho Dutton, sus motivaciones y preocupaciones son diferentes. La inquietud de Whitfield por el trato que recibe Mabel introduce un elemento de complejidad en su personaje. Si bien no justifica sus ambiciones, sugiere que quizás no está completamente desprovisto de escrúpulos o que le preocupa mantener cierta imagen. Esto podría generar tensiones futuras en su alianza con Banner. Finalmente, cuando Banner descubre la verdadera identidad de Spencer, ese héroe de guerra con una reputación temible, ambos llegan a la conclusión de que deben deshacerse de él. La amenaza que Spencer representa para sus ambiciones de poder y control sobre el territorio es demasiado grande como para ignorarla. ¿Qué nos dice esta decisión sobre la naturaleza de sus personajes? Si lo analizamos en un contexto más amplio, vemos cómo la ambición desmedida y la codicia pueden llevar a la formación de alianzas oscuras y a la adopción de medidas extremas. Banner y Whitfield, impulsados por sus propios intereses egoístas, unen fuerzas para eliminar a un enemigo común sin importar los métodos que deban emplear. Su determinación de eliminar a Spencer subraya su despiadada búsqueda de poder. Y esa alianza tiene consecuencias inmediatas y trágicas. A pesar de las órdenes explícitas de Jacob de permanecer en el rancho, Jack está ansioso por unirse a su tío abuelo en Livingston. Quiere participar activamente, proteger a su familia y demostrar su valía. ¿Qué impulsa a Jack a desobedecer las instrucciones de Jacob? La juventud, la inexperiencia de Jack, le llevan a subestimar el peligro y a desatender las prudentes indicaciones de Jacob. Su deseo de ayudar, de sentirse parte de la defensa de su familia, es comprensible desde su perspectiva, pero lo coloca en una situación de gran vulnerabilidad frente a enemigos astutos y sin escrúpulos. En su camino, Jack se cruza con un vaquero que le advierte sobre los peligros que representan los asociados de Banner, pero él, confiado, continúa su viaje. Poco después encuentra con Clyde y otro hombre en el bosque. Estos individuos portan insignias y se identifican falsamente como miembros de la comisión ganadera. ¿Cómo logran engañar a Jack? Aquí presenciamos la astucia, la crueldad de los hombres de Banner. Utilizan una falsa apariencia de autoridad, presentándose como representantes de la ley para ganarse la confianza de Jack. Se aprovechan de su ingenuidad, de su respeto por las figuras de autoridad, creando una sensación de seguridad que resulta ser una trampa mortal. Jack, creyendo que trabajan para Jacob,
baja la guardia y revela información crucial sobre su conexión con Spencer. Incluso presume de sus habilidades con las armas, mencionando que solo su tío lo supera en ese campo. Es en ese preciso instante cuando Clyde lo traiciona y le dispara fatalmente, que subraya este acto de traición. Este acto es un crudo recordatorio de la brutalidad, de la falta de honor que caracterizan a los antagonistas de esta historia. La confianza de Jack se convierte en su mayor debilidad, y su muerte a manos de quienes él creía aliados es un golpe devastador y una muestra de la despiadada naturaleza de sus enemigos. Banner, con una frialdad escalofriante, da órdenes de no tener piedad con ningún miembro de la familia Dutton, lo que lleva a Clyde a ejecutar el asesinato de Jack sin dudarlo. Y lo que resulta aún más sombrío, se menciona la posibilidad de que el cuerpo de Jack sea arrojado en un territorio remoto proporcionado por Donald Whitfield, lo que sugiere que la familia quizás nunca encuentre sus restos para darle un entierro digno. ¿Qué añade esta posibilidad a la tragedia? La idea de que el cuerpo de Jack pueda desaparecer sin dejar rastro añade una capa adicional de crueldad y sufrimiento a la tragedia. No solo pierden a un ser querido de forma violenta y traicionera, sino que también se les niega la posibilidad de despedirse adecuadamente y de obtener un cierre a su dolor. Finalmente, nos enfrentamos a la terrible travesía de Alex, Paul y Hillary. Paul toma la decisión de llevar a Alex a Montana desde Chicago en coche en lugar de que se quedara en Big Sky Country durante el invierno, y Hillary los acompaña en este largo viaje de más de 2,000 kilómetros. ¿Qué riesgos inherentes implica emprender un viaje así en esa época del año? Emprender un viaje por carretera tan extenso durante el invierno, especialmente en una región conocida por sus condiciones climáticas extremas, siempre conlleva riesgos significativos. Las tormentas de nieve repentinas, las carreteras heladas y las temperaturas bajo cero son peligros reales que pueden convertir un viaje aparentemente rutinario en una situación de vida o muerte. Continúan su camino hacia Wyoming, pero el propietario de una gasolinera les advierte de manera explícita sobre la llegada inminente de una severa tormenta de nieve. Les aconseja que Alex y Hillary tomen un tren desde Sheridan hasta Amy Grant, ya que las carreteras se volverán muy peligrosas y muchas estaciones de servicio estarán cerradas. ¿Qué importancia tiene esta advertencia directa? La advertencia del dueño de la gasolinera es clara y específica, señalando los peligros inminentes que enfrentarán si continúan por carretera. Les ofrece una alternativa segura, el tren, y les informa sobre las condiciones adversas que pueden esperar. Esta advertencia debería haber sido una señal de alarma importante para ellos. A pesar de esta advertencia directa y los evidentes riesgos, Paul, Hillary y Alex toman la decisión de seguir conduciendo. Pronto se ven atrapados en una terrible ventisca con el nivel de combustible peligrosamente bajo. Intentan mantener la moral alta, pero la situación se vuelve cada vez más desesperada a medida que la tormenta arrecia. ¿Qué puede explicar su decisión de ignorar la advertencia? Este momento plantea una pregunta importante sobre la tendencia humana a veces a ignorar las advertencias, incluso cuando las consecuencias pueden ser graves. Quizás confiaron demasiado en su vehículo, subestimaron la intensidad de la tormenta o simplemente sintieron la necesidad de seguir adelante a pesar de los riesgos. Al despertar la mañana siguiente, Alex se encuentra con una escena trágica y desoladora. El coche ha dejado de funcionar por completo. Hillary ha fallecido a causa de la hipotermia en el interior del vehículo y Paul yace inmóvil en la nieve cerca del coche. La advertencia del dueño de la gasolinera se ha cumplido de la manera más trágica posible. ¿Qué nos enseña este desenlace sobre las decisiones que tomamos? La tragedia de Alex, Paul y Hillary es un sombrío recordatorio de la implacable fuerza de la naturaleza y de las terribles consecuencias que pueden derivarse de no prestar atención a las señales de peligro y de ignorar las advertencias bien intencionadas. La decisión de seguir adelante, a pesar de la información clara sobre los riesgos, tuvo un costo humano devastador. Ok, tras analizar en profundidad todas estas narrativas, vemos cómo se entrelazan temas de violencia, pérdida y las fatales consecuencias de las decisiones tomadas en momentos críticos. Observamos contrastes muy marcados en las luchas por la supervivencia de los distintos personajes y cómo la traición emerge como un elemento recurrente que marca sus destinos. Si consideramos una perspectiva más amplia, lo que emerge es un retrato de un mundo donde la fragilidad de la vida se manifiesta constantemente. Las elecciones, incluso aquellas que parecen insignificantes en un principio, pueden desencadenar una cadena de acontecimientos con consecuencias devastadoras y de largo alcance. Para concluir esta inmersión profunda, os dejo con una reflexión. ¿Qué papel juegan esas advertencias que decidimos ignorar en nuestras propias vidas? Y cómo las decisiones de estos personajes, a menudo tomadas en una fracción de segundo, desencadenan consecuencias tan trágicas y de gran alcance. ¿Qué nos revela todo esto sobre la naturaleza impredecible del conflicto y sobre la fragilidad inherente a la esperanza? Os invitamos a meditar sobre ello.